Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y nos encontramos en el detrás de cámara de la lección de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, lección número 5. Buenos días, profe. Buenos días también a todos los que están conectados en el detrás de cámara de la lección número 5 para la Escuela Sabática de Nuevos Creyentes en la serie Feliz para Siempre, edificando los fundamentos del edificio espiritual del verdadero creyente. Para hoy tenemos el día número 1 de la lección número 5 bajo el título El mundo al revés. La cita bíblica que vamos a ver en estos 7 días de nuestra quinta semana de las 52 semanas, que es el reto. Nuestro pacto con Jesús es mantenernos 52 semanas conectados a Jesús. Estamos en la quinta semana. Los textos que vamos a ver en esta ocasión son Mateo capítulo 23 versículos 1 al 13. Mateo capítulos 25, 26, 27 y 28. Lucas capítulo 24 versículos 13 al 35. Juan capítulo 3 versículos 1 al 21. Juan capítulo 4 versículos 4 al 15. Juan capítulo 7 versículos 45 al 52. Y Juan capítulo 19 versículos 38 al 42. Prácticamente nos vamos a quedar en el libro, en el Evangelio de Juan esta semana. Las preguntas que vamos a tocar durante estos 7 días son: primero, ¿por qué el mensaje cristiano va en contra de los parámetros del mundo? Segundo, ¿puso Jesús en duda las enseñanzas religiosas de su época? Y tercera, ¿qué medio tenemos a nuestro alcance para comprender el plan de Dios? El texto a memorizar o texto clave de la semana es Lucas capítulo 24 versículos 25 y 26. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Él les dijo: insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Padre, por regalarnos su palabra. En la lección de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes encontramos el fundamento de la edificación del verdadero edificio espiritual del verdadero cristiano. Oramos, buen Dios, para que usted tome el control de esta programación y de esta edificación. En Jesús. Amén. Concepto clave de esta lección durante estos 7 próximos días: romper barreras. El Evangelio de Cristo supera de los prejuicios sociales. Así como Jesús le presentó el mensaje de salvación a un respetado erudito, también se lo presentó a una mujer de muy dudosa reputación. El mensaje de Jesús puede derribar las barreras culturales, étnicas, sociales, económicas y, por supuesto, las barreras espirituales. Hasta aquí el, la introducción. Queremos reforzar esta introducción con un texto adicional que aparece el segundo día, pero que nos creemos que es importante para entender la introducción del primer día. Leo: los discípulos de Jesús
tienen un estilo de vida que difiere radicalmente del que pone el mundo. La predicación del Evangelio siempre ha estado en conflicto con la escala de valores que suele promover la mayoría. Esto no debe sorprendernos, pues desde sus inicios el mensaje cristiano ha trastornado al mundo entero. Así lo registra Hechos capítulo 17 y el versículo 6. Contemplando esta interesante introducción, apliquemos nuestro método RM caja, donde la R representa el resumen o recordando las lecciones anteriores que sirven de base para una mejor comprensión de la lección número 5. Y estas lecciones anteriores son: lección número 1, el llamamiento de Jesús. Concepto clave: discípulo. Un discípulo es alguien que ha aceptado la promesa de vida eterna de Jesús y que ha decidido ser como su Señor. Lección número 2. Empezamos a andar. Concepto clave: grupo pequeño. Es un grupo de 6 a 12 personas que integra una comunidad de discipulado. Se reúne de manera regular en un medio informal. Brinda los siguientes elementos: aceptación incondicional, estudio de la Biblia y responsabilidad solidaria y de servicio. Lección número 3. ¿Quién es Jesús? Concepto clave: Mesías o Cristo. Ambas palabras significan el ungido. Mesías es el término hebreo utilizado en el Antiguo Testamento. Cristo el vocablo griego utilizado en el Nuevo Testamento. Lección número 4. Su propio testimonio. Concepto clave: Señor. Título que abarca desde el sentido de maestro supremo hasta el de referirse a cualquier persona con autoridad. Cuando los primeros cristianos utilizaron la expresión Señor para referirse a Jesús, estaban proclamando que en Él se encontraban las cualidades exclusivas de Dios. En la traducción en griego del Antiguo Testamento que se cita en los Evangelios y las Epístolas, Señor es la forma correspondiente a Jehová, Yahvé, según algunas versiones. Hasta aquí el resumen de la primera letra de nuestro acróstico, R, de resumen de las lecciones anteriores. Seguidamente tenemos la letra M, de mensaje central, que tiene que ver con el mensaje de esta semana, que incluye, primero, el título, El mundo al revés. El concepto clave, romper barreras. El Evangelio de Cristo supera de los principios sociales, prejuicios sociales. Así como Jesús le presentó el mensaje de salvación a un respetado erudito, también se lo presentó a una mujer de dudosa reputación, como ya hemos dicho. El mensaje de Jesús puede derribar las barreras culturales, étnicas, sociales, económicas y, por supuesto, las barreras espirituales. Este es el concepto de la letra M en nuestro acróstico. La C tiene que ver con el concepto principal de nuestro estudio. Y vamos a ver en este concepto el primer día, el testimonio de la semana. Jesús aquí ahora, bajo el título Un libro me guió a Jesús. Un testimonio muy interesante que estaremos estudiando el día de mañana
que comienza diciendo: aunque siempre asistí a escuelas adventistas, debo admitir que cuando entré en la universidad no era un alumno diligente. No solo descuidé mi aprendizaje, sino que además relegué a un segundo plano mi vida espiritual. Casi perdí mi fe en Dios. Sin embargo, al finalizar mi primer año en la universidad, decidí servir como estudiante misionero. Durante 10 meses enseñé en una escuela misionera ubicada en la remota isla del Océano Pacífico. De sus 15.000 habitantes, el 80% tenía menos de 20 años. Trabajé en favor de ellos. Respecto, trabajar en favor de ellos, representó un gran reto para mí, pero debo admitir que cuando trabajamos por la salvación de los demás, nuestra vida espiritual se desarrolla y se robustece. En otoño regresé a la universidad y lamentablemente volví a descuidar mi relación con Dios. Después de graduarme, comencé a trabajar como maestro. Mi vida personal estaba vacía, carecía de propósito y de significado. Sentí que me encontraba muy lejos de Dios, a pesar de que daba clases en una escuela cristiana, pero Dios deseaba un cambio para mi vida. Jesús continuó buscándome y a pesar de mi letargo espiritual y de lo mejor de todo fue que Jesús me halló y yo lo hallé a él. Todo comenzó cuando leí la historia de alguien que había encontrado a Dios en la Universidad Harvard. Estar atento a los sermones y mensajes y leer diariamente la palabra de Dios durante las semanas siguientes fueron eliminadas las cataratas que obstruían mi visión y la vida del mundo. La fe y la claridad de propósito y significado volvieron a mi vida. Finalmente reconocí que solo Dios puede otorgarle sentido y dirección a nuestras vidas. El tercer día de nuestro estudio en la C de concepto tiene que ver con Jesús y Nicodemo. El cuarto día, el día martes, tiene que ver con derribando barreras. Juan capítulo 4, versículos 4 en adelante hasta el 26. El miércoles, nuestro quinto día, pero yo os digo, tiene que ver con Mateo 23, versículos 1 hasta el 28. Y el sexto día, jueves, de la tristeza al gozo. Acá tiene que ver con 5 preguntas que vamos a estudiar basadas en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Y finalmente el séptimo día, la autoevaluación. 2 preguntas para resolver y otras para meditar, cerrando con para saber más, un aprendizaje que transforma. Este es el concepto a estudiar en nuestro método M caja. Seguidamente, la letra A. La letra A es de acción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué aprendemos nosotros? Letra A de aprendizaje y acción. En este estudio del primer día de la semana. Luego viene la J. Jesús en el texto. Jesús en el texto es la J. Jesús. ¿Dónde está Jesús en el texto que estamos leyendo? Y finalmente la A de aplicación a la era moderna. Repito, A de aplicación a la era moderna. Adelante, profe,
con el análisis de este primer día de la lección número 5. Escuchemos. Buenos días, profesor. Es una alegría comenzar la lección 5, El mundo al revés, un tema poderoso que nos llama a confrontar los valores del Evangelio con los del mundo. Este enfoque es fundamental para el crecimiento del nuevo creyente, ya que la fe de Jesús es inherentemente contracultural. La estructura RM Caja es perfecta para este análisis, ya que permite cimentar la nueva lección en las verdades ya establecidas. Aquí tiene el análisis del día 1, sábado, que sirve de introducción a la lección 5. Plantilla base RM Caja, introducción a lección 5 del mundo al revés. Serie, Feliz para siempre, lección 5, día 1, el desafío de romper barreras. Introducción temática central, la fe cristiana no es un aditivo a la vida, es un choque de valores que pone el mundo al revés. Este conflicto, anunciado en Hechos 17, 6, es el tema central que Jesús ejemplificó al romper toda barrera social y cultural para llevar el Evangelio a todos, desde el erudito, Nicodemo, hasta la persona marginada, la mujer samaritana. Ahora veamos un reanálisis teológico personal. Segmento 1, R, resumen de lecciones anteriores. Lección base. L1, el llamamiento. Discípulo, alguien que busca ser como su Señor. Concepto clave consolidado. Grupo pequeño, comunidad de aceptación incondicional. Aplicación a lección 5. Si el Señor rompió barreras, mundo al revés, el discípulo debe hacer lo mismo. Lección base. L2, empezamos a andar. Concepto clave consolidado. Grupo pequeño, comunidad de aceptación incondicional. Aplicación a lección 5. La comunidad debe ser el primer lugar donde las barreras sociales, étnicas y económicas se derrumban. Lección base. L3, ¿quién es Jesús? Concepto clave consolidado. Mesías Cristo, el ungido, identidad y oficio. Aplicación a lección 5. El Mesías no siguió las reglas sociales de la élite, su unción lo autorizó a trastornar el orden humano. Lección base. L4, su propio testimonio. Concepto clave consolidado. Señor, Kyrios llave autoridad suprema. Aplicación a lección 5. Si Jesús es el Señor soberano, su escala de valores está por encima de la escala de valores y prejuicios del mundo. Ahora veamos un reanálisis teológico personal para el segmento 2, L letra M, de mensaje central de la semana. Título, El mundo al revés /diagonal concepto clave, romper barreras. Fundamento del conflicto, Hechos 17, 6. La predicación del Evangelio es, por naturaleza, un trastorno, porque se opone radicalmente a la escala de valores promovida por la mayoría del mundo. La tesis, el mensaje cristiano supera los prejuicios sociales, culturales, étnicos, económicos. La evidencia, Jesús demuestra esta tesis al presentar el mensaje de salvación a dos extremos. Nicodemo, respetado erudito, Juan 3, 1-21. La samaritana, mujer de dudosa reputación, Juan 4, 4-15. La meta, el Evangelio debe derribar todas las barreras humanas para que el plan de Dios pueda ser comprendido. Ahora veamos un reanálisis teológico personal para el segmento 3, usando la letra C que representa los conceptos centrales del día. Tema, el texto clave, el límite de la fe y el pacto. Texto clave para memorizar, Lucas 24, 25-26, entonces él les dijo, insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Análisis teológico, este texto, dirigido a los discípulos de Emaús, día 6, es el resumen de la lección. La ceguera espiritual, ser insensato y tardo de corazón, ocurre cuando la expectativa humana, tardanza en creer la profecía, choca con la necesidad divina, que el Cristo padeciera. La fe debe someterse al plan profético de Dios, no a las ideas preconcebidas. Preguntas introductorias de la semana. ¿Por qué el mensaje va en contra de los parámetros del mundo? Porque exalta el sufrimiento,
la cruz, el Mesías sufriente, por encima de la gloria poder terrenal. ¿Puso Jesús en duda las enseñanzas religiosas de su época? Sí, al condenar la hipocresía de los líderes, Mateo 23, 1-13, y romper las reglas sociales, como hablar con la samaritana. ¿Qué medio tenemos a nuestro alcance para comprender el plan de Dios? La palabra de los profetas, Lucas 24, 25-26, y el Espíritu Santo que nos guía. Ahora veamos un reanálisis teológico personal para el segmento 4 usando la letra A, que significa la aplicación práctica y el pacto. Tema: El mundo al revés comienza conmigo, el testimonio. Análisis del testimonio, un libro me guió a Jesús. El letargo espiritual, el estudiante se gradúa con una vida vacía, habiendo relegado su fe. La vida espiritual no es automática, incluso en una escuela cristiana. El mundo al revés personal, el gran reto, el mundo al revés, no fue la isla remota, aunque desarrolló su vida espiritual, sino volver a la universidad y sucumbir al letargo espiritual. La fe siempre está en conflicto con el ambiente. La solución, el cambio vino al leer el testimonio de otro y tomar una decisión radical, asistir fielmente a la iglesia, estar atento y leer la palabra, eliminando las cataratas que obstruían su visión. El propósito de Dios es la única fuente de sentido. Pacto del día. El mundo te dirá que la vida consiste en la comodidad y la satisfacción inmediata, pero Jesús dice que consiste en tomar la cruz y negarse a sí mismo. Ahora veamos un llamado a la acción. ¿Estás dispuesto a invertir la escala de valores del mundo en tu vida hoy, haciendo de la fidelidad a la palabra la prioridad que elimine las cataratas de tu visión, como lo hizo el estudiante misionero? Pide a Dios la fuerza para romper tus barreras de pereza o indiferencia espiritual. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Recuerda, Dios no llama al capacitado, capacita al que es llamado. Bendiciones.